Ya iniciamos con la grabación. Buenos días, hermano Moisés. Bienvenida, hermana. Alejandro, nuestro hermano Rafael Cruz. Gracias, hermano. Buen día. Nuestro hermano Jorge Pacheco, Crispín. Nos acompaña el día de hoy nuestro hermano Rolando Pacheco. Apenas está incursionando pues principalmente en los temas del taller, porque ya en la doctrina ya me parece que ya tiene bastante conocimiento, ¿verdad, hermano? Pues sí, conozco la obra de hace 20 y tantos años. Sí, sí, que bien, bienvenido. Gracias, Voy a hermano. hacer un comentario así general de lo que se trata el grupo, de lo que se trata el taller, justamente para que más o menos vaya teniendo más contexto, ¿verdad? De todo lo que nosotros tratamos de hacer. El día de hoy se seleccionó el tema de cuáles son las características del discípulo. Anteriormente hemos estado hablando de cómo entregar la enseñanza, cómo debiéramos de entregarla a nuestros hermanos. Y ha sido un tema que se ha tratado ampliamente porque pues hay muchos detalles que al final de cuentas tenemos que resaltar constantemente, resaltarlos porque con uno solo de esos detalles que a nosotros se nos pase, pues podemos causar en nuestro camino muchos tropiezos, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la teoría del espiritualismo, de los libros, de todo lo que se nos ha dejado en este legado escrito, pues hay situaciones o explicaciones que si bien son muy aparentemente sencillas de entender, a la hora que nosotros las queremos llevar a la práctica, pues no está tan fácil. Entonces, en el taller, el principal objetivo es practicar, ¿verdad? Es la práctica. Hemos tratado, por ejemplo, el tema de la oración, también ampliamente. Sin embargo, pues desgraciadamente a veces no es tan fácil por la distancia empezar con esa oración. Pero la invitación a todos es tener un instante de recogimiento, de elevación, de concentración, ahorita mismo, ¿verdad? Mientras que los demás participan, pues nosotros hacer ese ejercicio de oración, pedir por todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y también pedir por nuestros familiares, pedir por todos los seres que muchas veces nuestro Padre mismo es quien nos los hace presentes. A veces es difícil conmover nuestro corazón, conmover nuestros sentimientos. Y entonces, en la mente nuestra, dentro de nuestros recuerdos, nos llegan nuestros hermanos, a los cuales, cuando nos llega su recuerdo, pues tenemos que hacer oración por ellos. No solamente recordarlos, sino hacer oración. Entonces, hacer oración es un proceso amplio que nos tiene que ocupar constantemente. Y ahorita que nos conectamos, pues más, ¿verdad? Más porque es un recordatorio de que estamos tratando de desarrollar lo espiritual. El desarrollo de los dones empieza, pues primero con esa oración. Hemos hablado mucho también que tenemos que tener actos, obras. Si no tenemos obras de caridad, si no tenemos obras que sustenten eso que estamos nosotros intentando hacer, pues no tiene mucho caso, ¿verdad? Hemos hablado también sobre los resultados, o sea, poder palpar figurativamente, palpar, o sea, tener esos resultados, esos frutos. Y los frutos no necesariamente son materiales. Cuando nuestro corazón se conmueve, pues ahí ya podemos palpar los resultados. Cuando somos capaces de emitir un pensamiento que va aún más allá de nuestra inteligencia natural, normal, que generalmente en nuestro diario vivir tenemos, pues ahí también estamos palpando ya un resultado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a hacer este ejercicio de oración constantemente. Y insisto, ahorita que estamos reunidos todavía más, porque conforme vayamos practicando la oración, conforme vayamos practicando ese sentimiento de encontrar al Padre, de buscarlo, y de irnos nutriendo con sentimientos y con inspiraciones que vamos recibiendo, pues cada vez vamos a ir desarrollando los dones, ¿verdad? Cada vez más. El objetivo
ahorita de los temas que nosotros vamos seleccionando, es que cada uno de nosotros logremos sentir un pequeño sentimiento en el corazón y a partir de ese sentimiento expresemos algo que tengamos hacia nuestros hermanos. Nuestro Padre nos va a indicar qué es lo que tenemos que regalar, qué es lo que tenemos que nutrir al grupo, hacer presente. Entonces, no va a haber perfección al principio, nos vamos a equivocar, a lo mejor ocupamos la palabra y no vamos a decir gran cosa. Yo mismo ahorita a lo mejor estoy divagando, no estoy diciendo gran mensaje, pero lo importante es intentarlo. Intentar sentir en nuestro corazón, sentir entre nuestros sentimientos esa presencia de nuestro Padre, de nuestros hermanos mayores espiritualmente hablando, inspirarnos y finalmente ir desarrollando esos dones. Ese es el objetivo principal. Y pues va muy relacionado todo esto de la oración con la responsabilidad que se tiene como un apóstol de la doctrina, ¿verdad? Hay muchos puntos que podemos iniciar el día de hoy con qué es un apóstol, cómo podemos identificarnos, cómo podemos empezar a trabajar para ir desarrollando y ser unos verdaderos apóstoles de la doctrina. Jorge García, buenos días, bienvenido. Entonces, pues me gustaría iniciar primero con hay 2 o 3 párrafos que nos hablan que no nos ostentemos nosotros mismos como apóstoles. Ese es uno de los primeros puntos importantes, ¿verdad? Nosotros no podemos decir somos apóstoles o soy apóstol o yo fui designado como apóstol. Hay párrafos específicos que nos dicen, no te identifiques a ti mismo como apóstol, más bien sé un discípulo y ya que sean tus actos, que sean tus obras las que te identifiquen hacia los demás como un apóstol. Entonces ese es un primer punto. De entrada nosotros debemos de tener bien claro que no podemos estar pregonando ni que somos los escogidos, ni que somos del tercer tiempo, ni que somos etcétera, etcétera. Ni es más, ni es espiritualistas. ¿Por qué? Pues porque ¿quién es un verdadero espiritualista? Al igual que el tema del día de hoy, ¿quién es un verdadero apóstol? ¿Verdad? Verdaderamente nosotros en nuestro actuar, en nuestro proceder, en cuestión de nuestro conocimiento, actuamos acorde a ser un verdadero apóstol. Y aunque lo fuéramos, vamos a suponer que ya tenemos las cualidades que identifican a un apóstol. Pues si ya conquistamos la humildad suficiente para ser apóstoles, esa misma humildad nos va a detener a no estar pregonando, ¿verdad? A tener la humildad de no pregonar que supuestamente somos apóstoles. Entonces es sumamente importante de entrada este primer punto, el no pregonar, que se ha alcanzado un nivel, que se es apóstol, que se es espiritualista, que se es de los 144,000, ¿verdad? Todo eso prácticamente lo tenemos nosotros bien claro dentro de la doctrina, no debemos hacerlo. Ese es el primer punto. Otro aspecto importante para ser un apóstol del espiritualismo, pues es irnos a la esencia, ¿verdad? Entregar amor, paz, fe, como ejemplo hacia nuestros hermanos. Cuando nosotros hemos conquistado esas virtudes, esos dones, y somos capaces de entregar con nuestro ejemplo, ¿verdad? Y es importante ahí nuevamente resaltarlo. Si nosotros entregamos, por ejemplo, el día de hoy, ¿verdad? Nosotros hablamos ahorita de la doctrina y hablamos de todos estos aspectos importantes que tiene que tener un apóstol, pero hablar, eso no es entregar. Eso no es entregar la obra ni la doctrina, solamente hablar. Para ser apóstoles tenemos que entregar un ejemplo. Entonces, tenemos nosotros que enfocarnos en los ejemplos, no enfocarnos en el hablar. Entonces, el día de hoy nos reunimos y cada uno de nosotros convivimos, por así decirlo, pero en realidad no estamos haciendo una obra como tal. Son los ejemplos
de fe, los ejemplos de caridad, los ejemplos de virtud, los que verdaderamente van a abonar para verdaderamente decir, bueno, sí estoy actuando, estoy entregando algo como lo que se nos está pidiendo para convertirnos en un apóstol de la doctrina, ¿verdad? Entonces, pues la forma en la que se entrega es también importante. Y pues bueno, digamos que esa es la introducción del tema del día de hoy. Y pues bienvenida, Gaby Núñez, mamá. Buenos días y bienvenidos todos nuestros hermanos que el día de hoy se conectan. Hermana Soco, muy buenos días, bienvenida. Estamos tratando el tema del camino del apóstol, ¿verdad? Cómo debiera de ser ese desarrollo para convertirse en apóstol. Si alguien gusta participar, entregarnos algún mensaje. Hermano Rafael, por favor, adelante. Muchas gracias, hermano. Buenos días a todos mis hermanos. Un abrazo bien grandote. Pues miren, hermanos, haciendo un poquito o sumando a la introducción que nos dice nuestro hermano Oscar, pues a mí me gusta mucho empezar de lo más sencillo o de lo que nosotros entendemos como vida diaria para poder hacer una representación y luego llevarlo a la sublimación, ¿no? De puntos más profundos, de puntos más espirituales, vibratorios. Pero tenemos que empezar de una base, como por decir. Estábamos hablando acerca de los eh, temas o acerca de cómo podemos definir cómo se es un apóstol de la doctrina, ¿verdad? Suena muy bonito y nos idealizamos sobre qué es lo que sería o los grandes dones que tendríamos que tener o las grandes obras que tendríamos que hacer, las grandes pruebas que tendríamos que atravesar. Yo creo que es lo primerito que se nos viene a la mente cuando empezamos a pensar en ser apóstoles, ¿no? Sobre todo cuando los textos que podemos leer nos dicen pues todo lo que pasaron aquellos hermanos que fueron los apóstoles y la manera en que tan trágica que perdieron su existencia, ¿no? Por seguir su fe y tratar de llevar a cabo el mandato que les habían dado. Entonces, es una tarea grande, es una palabra muy grande, ¿no? Ser apóstol. Pero miren, hermanos, antes de abordar de esa manera, fíjense que, digamos, yo quiero hacer una representación como por si en un proceso productivo, ¿no? Para fabricar cualquier componente, pues hay diferentes estaciones de trabajo, ¿verdad? Unas más complejas que otras. Entonces, a mí me pasa mucho, ¿no? Que de repente algunos compañeros de trabajo, me dicen, no, ¿sabes qué, Rafa? Es que, pues, mira, lo que yo hago es bien sencillo, o sea, mira, tomo esta pieza del punto A y la pongo al punto B y ya, es todo lo que hago. O sea, mi trabajo es muy sencillo, yo siento que no tiene importancia, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, ¿sabes qué? Mira, es que si tú no haces esa acción, pues el producto no se puede vender. Aquí todas las estaciones son necesarias, aquí todos los movimientos y todas las acciones son importantes, ¿no? Si no fuera importante o no fuera necesario, no estarías tú en esa posición. Entonces hay que darle justo valor a que lo que tú haces, por muy sencillo que sea, es necesario. Entonces, así también cuando nosotros empezamos a querer ir hacia adelante en lo que es pues el desarrollo del apóstol, ¿verdad? Que es trabajar, entregar el servicio hacia los demás, pues no debemos de minimizar nuestro trabajo, ¿no? No es más apóstol el que hace una gran obra a aquel que hace una oración con sentimiento, ¿no? Todos participan de alguna manera en este gran camino de evolución. Todos abonan, perdón, una parte importante al desarrollo de los hermanos. Por ahí, recuerdo hace unos poquitos días en la página de Facebook, hacían una pregunta, decía, ¿cómo se entrega la caridad perfecta, no? Pues a mi punto de vista sería, pues, sin esperar nada a cambio y de manera anónima, ¿no? Entonces, para mí ese sería una caridad perfecta, ¿no? Entonces, pues sí, sí, cuando vamos a un tema muy profundo como este que vamos a empezar a desmenuzar, sí, yo siento que sí, de repente, pues, nos idealizamos y queremos, tomar, ¿no? Así que a manos llenas una gran tarea, ¿no? Entonces, pero yo creo que las tareas se van desarrollando o van haciendo de una capacidad mayor según nuestras propias capacidades, según nuestro propio desarrollo. Y bueno, las pruebas van a ir siendo en nuestro camino en base a la capacidad que nosotros tengamos para poder sortearlas, ¿no? Entonces, esta es mi introducción, hermanos. Un abrazo a todos. Muy buenos días. Muchas gracias, hermano Rafael Cruz.
Adelante, Alejandro, por favor. Sí, buenos días a todos mis hermanos. Ciertamente, muy cierto todo lo que mencionabas, por el tema de que hay que ser humildes más que nada, ¿no? Y no perder el piso, porque sí se da en muchos lugares que hay gente que ese cargo se les sube a la cabeza, ¿no? Pero, pero también sin llegar a hay que mencionar que sin llegar a eso, sin perder la humildad, pues tampoco sentirnos indignos de lo que, de que fuimos escogidos. Porque como ya les dije, en este camino, pues normalmente no nacemos por nuestra propia voluntad. A muchos nos ha pasado que nacemos porque somos llamados. Si no, este camino no es fácil, este camino no es nada fácil. Dejar el mundo, porque es lo que dice el Padre, deja el camino anchuroso. Dejar el mundo no es nada fácil. Entonces, la gente normalmente no quiere nacer al camino. Entonces, eh, muchas de las veces podemos contemplar que, como ya se ha mencionado, llegamos porque uno de nuestros familiares o personalmente está uno enfermo y llegas al camino, encuentras la sanación y es una de las principales maneras en que uno nace a este camino, porque fuiste llamado, porque fuiste escogido, porque el elemento te trajo, o la enfermedad, y el prodigio es lo que te hace ver que pues aquí es pues es tu lugar, ¿no? Y muchas gentes, me recuerdo mucho a mi madre que ella, pues cuando yo tenía la, lo que el ser humano pues llama la enfermedad, pues ella hizo su promesa, ella me lo ha comentado más de una vez, que ella le dijo, si tú lo ayudas, pues yo voy a estar aquí contigo. Y ella a la fecha, pues no deja de asistir al lugar, ¿no? Porque ella se siente a la fecha comprometida, de 50 años, se siente comprometida a trabajar, a continuar en el camino. Entonces, ciertamente lo que mencionabas es por el hecho de no perder la humildad, pero tampoco hay que sentirnos indignos, ¿no? El maestro lo dice ahí en los libros, ahí lo menciona. Ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes, con todo, virtudes y defectos, ¿no? Él es consciente de que, de que Pedro lo iba a negar, de que lo iba a vender. Todos tenemos nuestra particular misión en esta vida, incluso ellos tenían esa misión. Porque todo esto, toda la vida de las personas que hemos leído en la Biblia, pues ha sido un ejemplo, ¿sí? Y ha habido cantidad de flaquezas. Como les mencionaba en otras ocasiones, ahí está Moisés, que siendo quien fue, no atravesó el Jordán, ¿sí? Ahí está Elías, que en el primer tiempo, pues hasta cortó cabezas. Entonces, tampoco nos escandalicemos, ¿no? Somos seres humanos, el Padre sabe nuestras flaquezas y no nos sentamos más que nada indignos de trabajar. Tenemos que creérnosla porque luego las personas no se la creen y entonces pues siempre están con dudas y eso es muy importante saber que tienes esa potestad que el Padre te dio, esa oportunidad que el Padre te dio. No te la dio un ser humano, tú sabes que Él te la dio, ¿sí? Entonces ya nomás se trata de que trabajes y que actúes en consecuencia. Es estar conscientes de eso. Ahora, a muchos les gusta estudiar y estudiar y estudiar, pero en las obras, ¿a qué horas, no? Entonces ahí es en donde tenemos que reconocer si vamos a sentirnos preparados. Es bueno prepararse, pero hay que empezar a trabajar, porque luego pasan años y años y años y la gente nunca se quiere sentir preparada. Y yo he contemplado
precisamente es lo que defiendo, que muchas personas, aún en la ignorancia, pero están trabajando. Están trabajando, ¿por qué? Porque no les importa el qué dirán, ¿sí? Y no voy a decir que son personas, perfectas, no, son seres humanos con sus flaquezas, pero yo tengo que dar gracias de aquellos que me tomaron de la mano de niño, ¿sí? Les tengo que dar las gracias. Aunque después los haya rebasado, aunque después me hayan dicho, ay, ¿qué me va a venir a enseñar un chamaco? Porque así me pasaba, ¿sí? Pero pues la palabra lo dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, si no se nos sube a la cabeza el cargo, pues no cometeremos esos errores de estar menospreciando a los que vienen detrás, ¿sí? Que en realidad vienen más evolucionados, ¿sí? Entonces debemos, simplemente estar conscientes de todo eso para, como les decía, no acabar sintiéndonos indignos, porque si no, nunca empezamos a trabajar. Hay que empezar a trabajar y la práctica nos va a hacer que mejoremos y mejoremos cada vez más, ¿sí? En las obras se verá, ¿no? En el prodigio se verá. Hay muchos cantidad de ejemplos de hermanos que pues sí, no tienen conocimiento, pero están trabajando. Y entonces nosotros estamos a veces dialogando y dialogando si esto será bueno, si esto será malo, ¿no? Y se pasan los años y ya sabemos que hay hermanos que se estancan en el estudio y no pueden salir del estudio. Entonces, ahí compartí en el grupo unos párrafos. Ahorita, en cuanto pueda, los pongo aquí en el chat de la conferencia, donde dice el maestro, todos quieren ser como Jesús, pero nadie quiere cargar la cruz y seguirlo, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, ¿no? Actuar. Pues muchas gracias, no me extiendo, hermanos. Muchas gracias, Alejandro. Incluso si gustas, puedes hacer presentación, creo, ¿eh? No estoy tan seguro, según yo, sí se puede hacer una presentación de tu pantalla. Entonces, una vez que haces la presentación, ya hay oportunidad a lo mejor que nos vayas compartiendo lo que tienes en pantalla tú para que lo veamos todos. Yo, por ejemplo, ahorita voy a hacer una presentación de esta parte del significado etimológico de lo que es ser apóstol. Ahí en la Perfecto, pantalla sí. aparece, dice, la palabra apóstol proviene del vocablo griego, no lo voy a leer porque no sé, ¿verdad? A su vez derivado del verbo. ¿Y qué significa? Significa enviado, mensajero, embajador. Entonces, ya sea como enviado, como mensajero o embajador, es muy importante, o sea, esas tres palabras que están relacionadas a ser un apóstol, pues nos hablan mucho de todo el significado, ¿verdad? Espiritualmente hablando, nosotros sabemos que un apóstol, pues es como decía ahorita Alejandro, es como un escogido, un enviado. Es un mensajero porque pues trae ese mensaje de Dios. Y finalmente también esta parte de ser un embajador es sumamente importante. Yo creo que este significado es muy bueno porque nos da los puntos clave de lo que significa ser un apóstol. Ahora, yéndonos un poco a la parte contraria, por así decirlo, de lo que ahorita nos recordaba Alejandro, que es muy cierto. Dice este párrafo en el tomo 1. Hermana Tere, bienvenida. Dice el párrafo, comenzáis a soñar con ser portadores y apóstoles de la verdad, mas no os precipitéis. Llevad siempre por guía la luz de vuestra conciencia. Porque, ¿cómo manifestaréis la verdad si aún no la habéis encontrado en vosotros mismos? ¿Cómo vais a demostrar que me amáis y amáis a vuestros hermanos si dejáis espinas y abrojos al paso de vuestros semejantes? Entonces, veamos cómo en este caso específicamente nos dice, ¿verdad? Si ya soñamos con ser apóstoles, si ya soñamos con ser estos portadores de la verdad, uno de los puntos importantes, el llevar siempre por guía a nuestra conciencia.
¿Ya estamos nosotros preparados para empezar a escuchar nuestra conciencia? ¿Verdad? Y era justo de lo que hablábamos hace un instante, ¿verdad? El escuchar a nuestra conciencia, el hacer uso de nuestra intuición, el hacer uso de los dones espirituales. Porque si todavía no hacemos uso de los dones espirituales, ¿cómo es que nosotros vamos a empezar a entregar? Porque nos hemos levantado en diferentes grupos a entregar a partir del conocimiento que hemos leído, que hemos alcanzado a entender. Pero eso no nos convierte en definitiva en apóstoles, ¿verdad? Porque solamente estamos entregando desde lo material. Y entonces hace falta esta parte, empezar a entregar a partir de la conciencia, lo que nos dicta nuestra conciencia. Y es también el ejercicio que ahorita les comentaba. Estamos reunidos el día de hoy, no solamente para dar información, para compartir puntos de vista, para compartir interpretaciones de la doctrina. Estamos reunidos el día de hoy para practicar, hablar con inspiración, para poder en algún momento sentir en nuestro corazón ese toque que nos indique cuáles son las palabras correctas, cuál es el mensaje importante, porque seguramente mucho de lo que ahorita se está hablando, a lo mejor ya la mayoría ya lo tenemos entendido, pero lo importante es practicar y practicar y practicar para que el día de mañana tengamos la suficiente sensibilidad para ir a entregar este mensaje a algún hermano que lo necesite, ¿verdad? Para que nosotros mismos sepamos identificar cuándo nos está hablando la conciencia, cuándo la intuición nos está entregando un regalo, cuándo la inspiración nos ha dejado algo que nos va a llenar de luz. Entonces, es sumamente importante, nuevamente insisto, llevar a cabo este ejercicio, participar, intentarlo, una y otra vez intentarlo. Que no nos dé miedo tropezar, que no nos dé miedo no sentir nada en el fondo de nuestro corazón. Simplemente intentarlo hasta que en algún momento logremos percibir algo que nos guíe, algo que nos diga, esto era lo que estaba yo buscando. Y cada uno de nosotros lo irá sabiendo, ¿verdad? Identificar. Entonces, este párrafo que ahorita compartía habla sobre esperar, sobre no querer ir a entregar hasta que no tengamos ese llamado en la conciencia. Otro detalle importante de lo que es ser un apóstol es que muchas veces pensamos que el apóstol es un título que una vez entregado, pues ya, hasta ahí ya, pues ya tenemos ese grado, ¿no? Pero es que ser apóstol, como decía ahí, ser embajador de la doctrina, ser embajador de este mensaje, no es un título como tal. Debemos de entender que es como un grado de conocimiento. Si nosotros en nuestra familia, por ejemplo, somos capaces de entregar un mensaje de amor, un ejemplo de fortaleza, ejemplos de caridad, en ese instante que logramos entregar todo eso espiritual, en ese instante nos hemos convertido en apóstoles. Y al siguiente instante en el que se nos olvidó, salimos a la calle y olvidé que lo espiritual es primero, en ese instante perdimos el grado de apóstoles. Ahí ya no somos apóstoles. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos vibrando en elevación espiritual, ya no estamos entregando con sensibilidad. Entonces, la espiritualidad se puede perder en un instante, así como también la podemos ganar. Nosotros podemos perder esa elevación espiritual en cualquier momento. Y en ese instante que perdemos esa elevación, perdemos también el grado de apóstol, porque ya no somos apóstoles de la verdad, ya no somos apóstoles de fe, ni de caridad, ni de nada de lo que muchas veces debiéramos de ser, lo que pretendemos entregar a la humanidad. Entonces, tenemos que ser bien conscientes que no podemos decirnos a nosotros mismos, yo soy apóstol, porque ser apóstol es un instante en el que logramos algo elevado. No vamos a ser apóstoles todo el tiempo.
Al menos no ahorita, no en el nivel de preparación que ahorita tenemos. Solamente por pequeños instantes en los cuales alguien pueda incluso reconocer que decir, aquel hermano me entregó este mensaje bien bello. En ese instante ese hermano fue un apóstol. Y al siguiente nos convertimos en un ser humano cualquiera, ¿verdad? Pero tenemos que ser conscientes que así es, que así funciona. Porque el hecho de que nos creamos que ya somos apóstoles o que algún hermano ya es un apóstol, nada más porque ya lo decimos, nada más porque así lo observamos generalmente, pues no nos asegura nada. El día de mañana cualquiera de nosotros puede cometer un error. El día de mañana cualquiera de nosotros puede tropezar y decir una mentira, ¿verdad? Estando convencido de que la verdad es esa y en realidad estamos diciendo prácticamente una mentira con respecto a la doctrina y con respecto a cualquier tema. Entonces, es sumamente importante nosotros no decir que porque ya alguien ha tenido ese título de apóstol o porque nosotros consideramos que ya somos apóstoles, ya estamos zafos de cualquier error, ya nosotros ya no podemos caer en un tropiezo. No, al contrario, entre más desarrollado es todo este tema de lo espiritual, más peligros existen y los tropiezos son más fuertes. Entonces, el velar, cuando hablamos de ese velar y orar, pues ese velar también tiene que ver con eso. El no creer, el no tener esa idea de que ser apóstol ya, con ese título ya estamos libres de cualquier cosa. Ya nosotros estamos en otro nivel y todo nuestro actuar es en ese nivel. No. Muchas veces, por un pequeño instante, nosotros vamos a ser apóstoles, como decía ahorita nuestro hermano Alejandro, pues no sentirnos indignos, simple y sencillamente enfocarnos en lo que es importante dentro de la espiritualidad, en este caso la caridad, la fe, la espiritualidad, pues en general, ¿verdad? Cuando nosotros entreguemos ese mensaje de espiritualidad y lo entreguemos, como aquí decía en este párrafo, con ayuda de nuestra conciencia, de nuestra intuición, o sea, con el espíritu, cuando nosotros logremos hacerlo, entonces ahí ya nos convertimos en un apóstol. Pero eso no quiere decir que ya llevemos el título grabado, ya soy apóstol, no. En ese instante pequeño de 2, 3 minutos, ahí fuimos apóstoles. Y después otra vez, volvemos a lo mismo. Y si queremos ser los verdaderos apóstoles, pues cada día, constantemente y cada vez más, vamos a tener esos momentos de espiritualidad. Vamos a tener esos momentos de caridad hacia la humanidad y hacia nuestros hermanos, ¿verdad? Para que no llegue en ese instante en el que nos creamos algo que no somos, que nos acobijemos en un título y nos confiemos y al final de cuentas volvamos a caer. Eso es sumamente importante en este aspecto de qué es un apóstol, cómo debe de ser un apóstol. ¿Alguien quiere participar? O no sé si era que querías participar nuevamente, Alejandro. Veo ahí la manita levantada. Adelante, adelante. Participaciones. Creo que no, ¿verdad, Alejandro? Si no, ahí no, nos comentas. Adelante, hermano Rolando Pacheco. Lo escuchamos, hermano Rolando. Adelante, por favor. Hay que Sí, desactivar. disculpa, es que no tenía el micrófono abierto, una disculpa, ¿no? Se comenta aquí, ¿verdad? Y es correcto de que el conocimiento debe ir acompañado con la práctica, ¿verdad? Pero es pregunta. En la práctica muchos nos confundimos con el hecho de querer practicar cuando, o sea, buscar nosotros la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, ir a un asilo, ir a un hospital, ir a una prisión. Y el padre dice, ¿verdad? Dice, cuando estés preparado, yo pondré a aquellos que necesitan de ti en el camino. Entonces, ahí hay no sé si decirlo, hay
o se puede entender o hay que ir a buscar o hay que esperar que lleguen. Sería un dilema, ¿no? Pienso yo, no sé, quiero escuchar los comentarios ahí de los compañeros. Sí, una contradicción al final de cuentas, ¿verdad? Pues sí, o un perdón. dilema, sí. Sí. Y al menos en lo personal, yo participo rápido lo que me pasó a mí, ¿verdad? Cuando nosotros iniciamos, o al menos yo, ¿no? Cuando yo inicié, era insensible, hermano. No, la sensibilidad no. Yo hacía oración, meditaba y con los ojos cerrados observaba mis sentimientos. No había algo que me moviera el corazón, por así decirlo. Y yo decía, híjole, o sea, soy muy insensible. Y entonces cuando hablábamos de caridad, hablábamos de estas obras, pues hacíamos algunas obras y yo seguía sin ser sensible, o sea, no me sentía yo conmovido. Y entonces decía, no, pues está triste la situación en mi caso, ¿verdad? Porque, pues, ¿cómo le hago para orar si no siento nada? ¿Y cómo le hago también para entregar la caridad si en realidad no la estoy sintiendo de corazón? O sea, sí puedo hacer yo la caridad y no siento nada. Y entonces no estoy entregando la caridad. O sea, ya sabiendo el conocimiento de la doctrina, sabemos que si nuestro corazón no se ve conmovido, pues en realidad no estamos entregando nada, no estamos entregando algo a nuestros hermanos, porque no lo hicimos de corazón, lo hicimos materialmente, pero de corazón no, porque no nos sentimos conmovidos, no sentimos ese amor hacia nuestros hermanos a la hora de hacer la caridad. Entonces ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Pues buscar, hacer el tipo de caridad tan diverso como sea posible. Hay muchas formas de hacer caridad en este mundo. Pues empezar a buscar todas las formas de caridad posible hasta que nos demos cuenta qué es lo que a nosotros nos conmueve, qué es lo que a nosotros nos hace verdaderamente vibrar y sentir amor por nuestros hermanos. No sentirnos vanidosos, o sea, porque también eso es importante. Darnos cuenta cuando hacemos una obra de supuesta caridad y nos sentimos vanidosos. Ay, no, sí me sentí súper bien, pero si haces el análisis y meditación de lo que sentiste, te das cuenta que hubo vanidad ahí. Entonces, hay que darle vuelta a la página y a la siguiente tipo de caridad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que con ese tipo de caridad yo lo que siento más que nada es vanidad. Vámonos a otra cosa, eso déjalo. Bueno, cuando por fin encuentras la caridad que se ajusta a ti, porque eso es lo que te hace sentir, lo que te hace verdaderamente amar a tu prójimo, lo que te hace verdaderamente sentir amor, entonces esa es la caridad que podemos entregar. Esas son las obras que tenemos que entregar. Y pueden llegar a nosotros, pero principalmente al principio tenemos que ir a buscarlas nosotros, porque no cualquiera obra va a ayudarnos. Entonces nosotros tenemos que ir a buscar. Y al final de cuentas no estamos siguiendo a buscar para ayudar a la gente. Si se dan cuenta con eso que ahorita acabo de mencionar, estamos siguiendo a buscar a las personas para que nos ayuden a nosotros, o sea, para que nuestro corazón se sensibilice, para que nuestro corazón haya un latir, porque antes de eso estaba muerto. Y entonces yo voy a la calle, yo voy a buscar a esos hermanos que me hacen sentir amor, pero porque los necesito, porque gracias a ellos mi corazón se llenó de amor. Entonces, pues sí hay que ir a buscarlos, pero en ese caso en específico, ¿verdad? En los demás, en los otros casos, ellos van a llegar, definitivamente. O sea, están esos dos puntos. Ya una vez que logramos encontrar esos sentimientos de amor, yo creo que ahí ya no importa si nosotros vamos o ellos llegan. Lo importante es que verdaderamente nuestro corazón esté lleno de amor hacia la humanidad y hacia quienes entregamos. El que los busquemos o no, no importa. Lo que sí es importante es darnos cuenta, y otra vez insisto, porque eso también pasa mucho. Cuando entreguemos la caridad,
debemos hacer un ejercicio de meditación y darnos cuenta si es amor lo que estamos sintiendo o si es vanidad. Porque muchas veces lo que más abunda en este mundo es de que en realidad estamos alimentando nuestra vanidad. Y entonces vamos allá a buscar a nuestros hermanos, pero pues pura vanidad, pura vanidad. Entonces eso no nos está ayudando. Hermano Rafael Cruz, por favor, adelante. Muchas gracias, hermano. Pues yo voy a decir lo mismo, nada más que desde otro punto de vista. Recuerden que pues un diamante pues tiene muchas caras, ¿no? Puedo decir exactamente lo mismo. Miren, hermanos, para los que están aquí presentes, para los que nos escuchan en grabación, sí, sí, de repente está esa contradicción, como decía mi hermano Rolando, ¿verdad? Bueno, si nosotros se nos pide que no pregonemos o que no vayamos de puerta en puerta, ¿cómo entregamos la caridad? Nosotros, si estamos pensando que entregar la caridad es únicamente entregar la sanación o el consejo, pues estamos limitando nuestro entorno, estamos perdiendo la visión de muchas cosas. Miren, hermanos, si yo realmente me comprometo a elevar mi espiritualidad, a crecer de manera interna, primero empiezo pues por cambiar mis hábitos, ¿no? Los malos hábitos que me hacen daño físicamente, como desvelarme, comer en exceso, tener algún vicio, ¿no? Vamos a empezar a tratar de dominar esa particularidad. Después vamos a establecer nuestros sentimientos, ¿verdad? Que es aquello que me saca de control, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar? Entonces, hermanos, tienen que pensar que todo empieza desde dentro hacia afuera. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar en mí, entonces empiezo a armonizarme, ¿verdad? Mi espíritu empieza a armonizarse con mi alma, con mi cuerpo. Entonces empiezo yo a vibrar de una manera armónica. Obviamente, pues todo este cambio que empieza de manera interna, pues se nota de manera externa. Entonces empezamos a ser mejores con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestra comunidad, en nuestros centros de trabajo. Y eso, hermanos, se nota. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo la obra? ¿Cómo da uno el ejemplo? Pues a través de las acciones. Entonces, si uno cambia de manera interna, se empieza a notar de manera externa. Y esos buenos ejemplos también es entregar a los hermanos, porque los hermanos se fijan, yo veo a esta persona que hace esto y pues tiene una vida difícil, pero no reniega y se ve que le echa muchas ganas y yo a lo mejor mi problema no es tan grande y yo veo que esta persona acepta su vida y hace el mejor esfuerzo, entonces yo voy a tomar ese ejemplo y también voy a hacer lo mismo, voy a hacer lo propio tomando ese ejemplo. Entonces, de esa manera también se entrega la labor, mis hermanos. Después, cuando ya se empieza a elevar la conciencia y uno empieza a cambiar sus pensamientos a través de estas prácticas, a mí me encanta este taller, a través de estas prácticas como el análisis, se va también centrando nuestra conciencia, vamos siendo más perceptivos. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración por algún vecino, por alguien que conocemos, ¿no? Por un familiar este, o por alguien que está en desgracia, que ni siquiera lo conocemos, pero sabemos que hay lugares en desgracia, ¿no? De manera natural o provocados. Entonces, cuando se hace la oración, hay que empezar a elevar esa sensibilidad, ¿no? Puedes sentir la pena y el dolor de los hermanos, esa sensación que inunda a veces regiones muy grandes. Y tú también, no basta solamente con hacer la oración, sino también tratar de entregar un confort hacia ellos, ¿no? Mandar tu energía hacia ellos para darles la fortaleza para que atraviesen ese camino que es necesario para ellos, ¿verdad? Entonces hay que también nosotros sensibilizarnos y entregar esa armonía y esa vibración hacia ellos. Hay que pedir por ellos, sí, pero hay que ser sensibles a su dolor y tratar de mandar nosotros también un sentimiento de amor, de confort y de fortaleza para que ellos puedan seguir adelante. También se puede trabajar, mis hermanos, con los seres desencarnados, ya lo han comentado aquí en el grupo en reuniones anteriores. Hay muchos seres confundidos, ¿verdad? Que penan por lo que dejaron atrás, por los errores cometidos, porque aún están o se sienten, ¿no? Que pertenecen a este plano y no quieren avanzar. Ahí también, mis hermanos, se puede hacer la caridad, se puede pedir por ellos. A veces cuando ya se empieza a despertar la sensibilidad, puedes saber que hay energías resididas en ciertos lugares y puedes ayudar, ¿no? A que esas energías se vayan pacificando. De esa manera también, mis hermanos, se puede hacer la labor. Entonces,
Tengan en cuenta, mis hermanos, que todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es una oportunidad para poder servir. Incluso después, cuando ya vamos a dormir en nuestra casa, pues la materia descansa, pero el espíritu no. Entonces, también si uno se prepara haciendo la oración y pide uno seguir trabajando de manera espiritual, los hermanos espirituales nos acompañan a seguir haciendo nuestra labor. Entonces, hay muchas formas de hacer la labor, mis hermanos. No siempre es ir a las desgracias, ¿no? Es que yo tengo que ir a ayudar, yo tengo que desplazarme hasta Oriente Medio, por ejemplo, ¿no? Que ahorita está desgraciadamente una situación, pues, de genocidio y de limpieza étnica, pues, deplorable. Pero, no es necesario ir hasta allá y no es necesario hacer partir las aguas, ¿no? Como para entregar de esa manera. No, 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 no es así. Hay muchas formas de entregar, muchas pequeñas acciones hacen grandes obras, mis hermanos. Así es que hay que hacer muchas pequeñas buenas acciones, muchos pequeños buenos cambios dentro de nosotros y solita la gente cuando vea su paz, cuando vea su vibrar, cuando vea su armonía y su forma de vivir la vida pues con más ganas, con más amor. Entonces, cuando su entendimiento esté más desarrollado, entonces llegarán a ustedes aquellos hermanos que necesiten el consejo, porque ustedes ya estarán más adelantados y más armonizados. Es lo que quería compartir, mis hermanos. Muchas gracias. Gracias, hermano Rafael. Bienvenida, hermana Blanca. Estamos con el tema de las apóstoles, ¿verdad? De cuáles son las características que debemos de hacer, cómo podemos distinguir a un apóstol. Ahorita nuestro hermano Rolando hacía una pregunta que es bien importante: ir a buscar o no ir a buscar a quién entregarle caridad. Y el párrafo del tomo 1 que ahorita leíamos nos hablaba que el apóstol escucha su conciencia. El detalle está que cuando nosotros iniciamos, pues no tenemos esa capacidad de escuchar la conciencia, ¿verdad? Cuando nosotros arrancamos en este camino espiritual, pues nos caracterizamos por ser insensibles, por no escuchar la voz de nuestro Padre, por no hacer caso a sus indicaciones, ¿verdad? Por medio de la intuición, por medio del presentimiento, por medio de la conciencia. No escuchamos, esa es la realidad. Entonces, para ser un apóstol, tenemos que empezar con escuchar a nuestra conciencia. Cuando nosotros empezamos a escuchar la conciencia, la propia conciencia nos va a indicar cuándo tenemos que caminar hacia nuestros hermanos, cuándo tenemos que ir a buscarlos. Por medio de la conciencia nos van a decir: levántate y ve a tal lugar, ve y compra tal cosa y llévalo a tal lado. Incluso a veces, y ese es un testimonio que puedo entregarles, a veces primero vamos a hacer, por ejemplo, comprar algo. De repente podemos ir en algún lugar, tenemos esa intuición de: oye, tengo que comprar esto, y después la intuición de regalárselo a alguien más, ¿no? Y entonces al principio ni siquiera sabíamos para quién estábamos comprando las cosas. Después nos dimos cuenta que era para una persona que la necesitaba. Son ejercicios, que ahí es donde nos damos cuenta que escuchar a la conciencia es el verdadero camino y que la conciencia verdaderamente nos habla. Cuando esos hechos tan increíbles, que si no hubieran sido por lo espiritual no se hubieran dado, y que sobre todo también nos llenan el corazón de amor, de caridad hacia nuestros hermanos. ¿Por qué? Pues porque vemos la magia, ¿no? Vemos lo sorprendente que muchas veces el Padre nos entrega para que tengamos más fe. El hecho de nosotros, cuando estamos en esos inicios de escuchar a la conciencia y hacemos caso a esos impulsos y decimos: bueno, pues como que tengo el presentimiento de que debería yo de hacer esto, pues y lo hago y obedezco ese sentimiento. Y entonces aparece ante nosotros la necesidad, ahí el hermano o los hermanos, ¿verdad? O una circunstancia en donde lo que yo traigo ya en la mano preparado justo, o sea, era lo que se necesitaba en ese instante. Y lo entregas. O alguna sanación, algún consejo.
A veces la conciencia nos dice, oye, sal más temprano o vete por este otro camino. Y ahí en ese camino nos encontramos al necesitado. Ahí estamos en la práctica de escuchar a la conciencia. Son pequeños toques, pequeñas intuiciones que nosotros tenemos que ir aprendiendo a obedecer. Y conforme va pasando más el desarrollo de esa voz, por así decirlo, entre comillas, porque sabemos que no es una voz, pero simbólicamente decimos que es una voz. Esa voz de la conciencia, conforme cada vez le vamos haciendo más caso, vamos a ir siendo testigos de más y más prodigios. Nuestra fe se va a ir alimentando porque vamos a darnos cuenta que verdaderamente nos están hablando, que verdaderamente nos están guiando y que ahí ya no hay duda, nos están poniendo en el camino a nuestros hermanos, aunque al principio pareciera que estamos yendo a buscarlos, ¿verdad? Pareciera que vamos a buscarlos y en realidad simple y sencillamente estamos haciendo caso a nuestra conciencia. Pero hacerle caso a nuestra conciencia no es quedarnos parados y esperar hasta que lleguen las personas. Hacer caso a la conciencia es caminar cuando tenemos que caminar, guardar silencio cuando tenemos que guardar silencio, hablar cuando tengamos que hablar. O sea, escuchar a nuestra conciencia para actuar, no esperar hasta que lleguen las personas. Si nuestra conciencia nos dice ve, vamos. Y si nuestra conciencia nos dice detente, nos detenemos. Ese es ahí, yo creo que es la parte trascendental para nosotros poder entregar la caridad a nuestros hermanos, ¿verdad? Porque a partir de todo eso es que nosotros vamos a poder saber si lo que estamos haciendo es correcto, si lo que queremos entregar a nuestros hermanos, pues verdaderamente se necesita, si es el momento idóneo para hacerlo, etcétera. Nos va a cubrir de todo, toda la sabiduría prácticamente está ahí lista y hacia nosotros puesta para que la podamos ocupar. Me quedé con la duda, Alejandro, si querías participar. Hace ratito te estábamos preguntando porque tiene ahí la mano levantada. Si no, voy a bajarla para que no... Y tú nos comentas si más adelante quieres participar. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este punto, principalmente también sobre cómo hacerle para identificar a quién podemos entregarle la caridad, cuándo debemos ir a buscar a nuestros hermanos, cuándo no? Sobre los apóstoles. Alejandro, adelante. Perdón, es que he estado teniendo problemas con el teléfono, como que sí quería participar, mis hermanos. Quería compartirles unos párrafos. Vamos a ver si ahora podemos compartir la pantalla, como mencionabas. Entonces, a ver. No sé si la pueden ver. Sí, sí se ve. Ay, es que te digo, te estoy teniendo problemas con el teléfono. Perdón, soy nuevo en esto. A ver. Bueno, primeramente aquí los párrafos que les había compartido. Todo aquel que quiera seguirlo, tome su cruz. No me está respondiendo al teléfono, mis hermanos. No. Perdón. ¿Quién sabe qué pasa con esto? Sí, es que ahora sí que hay que, creo que ahí tienes que darle, mientras la opción está arriba, darle permisos a todo. Y mientras que el app esté en uso, a todo lo que te aparezca esa ventanita, dale permisos. Te deje mostrar. Sí. No, ya me puse nervioso, ya Sí, se no, sí. abren otras cosas. Si quiera, así, ahora sí que léelo tú desde tu Sí, celular, pero ¿no? no. Ya no te deja abrir. Trato de salirme y no. Sí, porque ahorita Trato de nos estás salirme y no sé mostrando qué está.
Está apareciendo todo lo de... ¿Cómo lo hacemos? Me abre otras apps ya. A ver, yo voy a mostrar la mía. Ay, no. No. Cierra el micrófono, hermano. Sí, sí, no te preocupes. Yo ahorita compartí la Deja mía salirme para... porque me voy a salir. Sí, 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 no, no te apures. Muy bien. Entonces, algunas preguntas, comentarios sobre este tema de los apóstoles. Adelante, hermano Jorge Pacheco. Sí, buen día para todos. Bueno, sí, dentro de lo que han comentado, pues hay varias partes de la doctrina donde habla eh, que no es necesario que nosotros los busquemos, sino que ellos llegarán a nosotros. Y en otras ocasiones, pues dice que iremos a buscarlos. Eh, También habla de la parte que habían comentado, de que ninguno debe de adjudicarse el título alguno, ya que dentro de ello pues está la humildad, ¿no? O la falsa creencia, ¿no? De creernos lo que no somos. Entonces, pues esta es parte fundamental de la doctrina. Lo que considero yo que tanto de una parte como la otra tienen sus peculiaridades. Nosotros dentro de nuestro caminar dentro de la doctrina, pues vamos a encontrar varias situaciones que se presentan. Y es una, no sé si llamarle simbiosis o cómo llamarle, es una combinación de varias situaciones que se presentan. Algunos hermanos nuestros llamarán a nuestra puerta, pues llamarlo simbólicamente el corazón. Nos buscarán para buscar el alimento, porque, como hemos comentado, somos como pequeñas luciérnagas que vamos brillando dependiendo de nuestra vibración, nuestro amor hacia los demás. Pues esas vibraciones llegan a nuestros hermanos y son atraídos. Nuestra forma de actuar, nuestra forma de ser, nuestra forma de expresarnos, todo ello pues forma parte de lo que es la identificación del ser. No es necesario llamarlos de una u otra manera. Inclusive yo no uso ninguno. Solamente si me preguntan qué es lo que proceso, qué es lo que profeso, pues es la espiritualidad, así a secas. Entonces, pues es dentro de ello pues la humildad, no creernos lo que no somos, y si lo somos, pues para qué lo divulgamos. Eso dice, es mejor que los demás hablen de nosotros que nosotros estar eh, por las calles hablando y diciendo quiénes somos, y con ello estamos faltando, ¿no? O somos incrédulos o crédulos, dependiendo de la situación. Entonces, dentro de ello vamos a tomar parte de que tanto unos llegarán como otros tendremos que ir hacia ellos, dependiendo de las circunstancias, y como bien comentan también la voz de la conciencia. Pero pues la voz de la conciencia también hemos hablado la semana pasada, que hay que saber también identificar eh, ese sentido figurado, identificar esos mensajes, esos consejos que nos llegan para poder actuar con respecto a ello, porque no todo proviene de espíritus de luz. Entonces, y por supuesto, pues menos de nuestro Padre. Entonces hay que trabajar mucho en ello, en saber identificar todos esos tipos de mensajes que llegan hacia nosotros, esas vibraciones, esa intuición para poder actuar. Entonces, es importante que dentro de todo ello pues se encierre lo que es la humildad. La humildad, la parte de saber identificarlo. Nosotros como espiritualistas, estudiantes de la doctrina, a veces nos confundimos con los libros, y podríamos decir que hay contradicciones con respecto a estos temas, y ciertamente lo hay si no identificamos a qué se refiere, a qué es lo que está dentro de sus lecciones, a qué se está refiriendo el Padre, ¿no? A quiénes vamos a buscar.
e identificar esa parte donde dice que nosotros iremos en busca o ellos vendrán hacia nosotros. Entonces, como he comentado, pues, todo se penetra, se compenetra, todo está envuelto y las situaciones en las cuales nos vamos preparando y nos vamos instruyendo, pues no es una receta médica ni, o una receta de cocina, en donde primero tenemos que hacer esto, después vamos a hacer esto otro, después lo otro. Porque pues la vida nos enseña, o nuestro padre nos enseña, de que dentro de nuestro caminar pues vamos encontrando una gran variedad de situaciones que unas tendremos que ir, otras tenemos que estar dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestro entorno, pues percibiéndolo todo, analizándolo todo, meditándolo todo, y vamos a identificar en qué momento sí debemos actuar y en qué momento no, porque a veces por querer actuar sin darnos cuenta de que lo que está sucediendo, aconteciendo, pues es una expiación o una restitución de alguien, y que hay veces que nos indican que es necesario que así acontezca. No quiere decir que con nosotros nos crucemos de brazos, ¿verdad? Pero sí comprender la situación en la que se está atravesando y en lo que podamos ayudar sin que con ello causemos un mal mayor, porque si aquella situación la detenemos, pues no se está cumpliendo con la lección que se tiene que aprender, ya sea de aquel o de uno mismo, porque todo tiene sus porqués. Ciertamente no nos vamos a cruzar de brazos, pero tampoco vamos a ir más allá de donde tenemos que ir. Tenemos que actuar inteligentemente, consecuentemente, tenemos que identificar ese momento de ir o el momento de esperar. Todo eso se da pues por medio de la intuición. Y ciertamente cuando a alguien tenemos que ayudar, pues nos van a hacer hacerlo y nos va a intuir, nos va a ir a identificarlo y entonces actuar con respecto a ello. Porque también si no lo hacemos, pues se corre esa situación de perder la oportunidad que no regresará sino hasta dentro de un tiempo mayor, más largo, y pues habremos perdido una oportunidad de poder restituir algo o de poder ayudar, ¿no? Entonces son situaciones que tenemos que meditar. Y eso, pues no hay una receta que nos diga en estas situaciones si podemos actuar y en estas situaciones no podemos actuar. Porque, reitero, pues no es una receta. No tenemos un instructivo. Ese instructivo viene interno, esa intuición, todo ello pues, se da en automático en uno mismo, si lo desarrollamos, por supuesto. Si no lo desarrollamos, somos insensibles, pues aunque realmente tengamos que actuar y no lo hacemos, pues reitero, ahí está la cuestión de que estamos perdiendo una oportunidad, ¿no? Y pues yo las palabras como apostolado, como labriegos, como trinitarios, como israelitas, como el pueblo o el pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Israel, o todo ello, pues para mí nada más es un conocimiento, ¿no? De los acontecimientos y quiénes fueron y qué significan y todo ello. Pero pues no me etiqueto, no me gusta etiquetarme ni decirme, ponerme algún nombramiento, porque pues no está en mí eso. Entonces, así considero, claro que no es un consejo para todos, pero pues considero yo en lo personal que pues no es necesario. Quien lo hace, pues es el Padre, el Padre es el que sabe quiénes somos y hasta dónde llegan nuestras capacidades, nuestras debilidades y qué es lo que se nos presenta a cada quien como oportunidad, ¿no? Entonces hay que identificar eso. Tenemos que trabajar, como dice él, en silencio, en el sentido de no estar propagando ni estar eh, pregonando a los cuatro vientos quiénes somos, ¿no? Porque cuando lleguen las pruebas y no sepamos responder con respecto a una situación, pues ahí nos daremos cuenta de nuestra pobreza espiritual, ¿no? Entonces lo que es importante es seguir desarrollándonos, seguir capacitándonos y conforme se vayan presentando las situaciones, pues ir actuando o deteniéndonos dependiendo de lo que nuestra intuición nos diga. Estar siempre atentos, alertas y
pues como dice, velar y orar, no dormir, en el sentido de echarnos en el sentido figurado también a echarnos a la cama a dormir, ¿no? Sin sentido figurado, sino siempre estar siempre alertas en cualquier situación y cuando sea necesario, eso lo tendremos que hacer. Pero reitero, si no tenemos esa preparación, esa intuición o desarrollada, pues estarán pasando las situaciones de poder ayudar y en el estado de incredulidad o de creer que todo nos lo va a decir la conciencia porque lo tenemos en una forma errada de cómo se percibe y cómo se siente, pues vamos a estar a lo mejor perdiendo muchas oportunidades, ¿no? Son situaciones que tenemos que tener bien presentes. Los libros en una cosa y la realidad o la manera en cómo lo comprendemos es otra. Por ello es que comentamos que tenemos que aprender a leer bien. Tenemos que aprender cómo nos está instruyendo el Padre para actuar con respecto a ello. Porque si no, pues podemos caer en muchos errores, ¿no? Entonces, pues sí, el tema de la conciencia es fundamental y que le hemos tomado la semana pasada y que hay que seguirlo desarrollando, porque no todo viene de donde creemos que viene, ¿no? Y confusiones hay muchas. Y tenemos muchos ejemplos en la historia de la humanidad de situaciones fanáticas donde inclusive se llegan a matar en conjunto, ¿no? Llegan a tener órdenes según ellos de la divinidad y resulta que todos tienen que en ese acto desencarnar, ¿no? Por no decir morir, desencarnar, entonces cometen actos pues lamentables, ¿no? Y no nomás una sola persona, sino en conjunto, en grupos. Entonces, pues es no fanatizarse, no tener los pies bien en la tierra y seguir desarrollando esa intuición. No, no hacer caso a cualquier mensaje que nos llega o a cualquier, como dicen, cualquier vocecita, aunque no es una voz. Así lo percibimos, pero es importante, es muy importante el tema de la conciencia. Cedo el micrófono, muchas gracias. Gracias, hermano Jorge. Sí, efectivamente, de verdad es todo un reto el identificar claramente cuándo estamos recibiendo en el espíritu lo espiritual y cuándo estamos siendo inducidos o cuándo algo fuera de lo espiritual nos está llegando. Y si nosotros no alcanzamos a distinguir una de la otra, nos vamos a confundir y podemos hacer actos que supuestamente son buenos y en realidad son malos. Que supuestamente estamos escuchando a la conciencia y en realidad estamos siendo confundidos. O sea, es bien delicado ese tema, la verdad es que sí está bueno para desarrollarlo. Estuvimos viendo el tema de qué es la conciencia y entonces ahora el tema pudiera ser cómo escuchar o identificar si un mensaje proviene de la conciencia o no, ¿verdad? Que no es lo mismo, que ya sabemos, ahora a lo mejor ya pudimos haber entendido qué es la conciencia, pero ahora a la hora de ponerlo en la práctica es todo otro tema, ¿verdad? Que es delicado principalmente por eso que comentaba ahorita nuestro hermano Jorge. Si nosotros atribuimos a la conciencia, al espíritu o a lo divino un mensaje y creemos, decimos, no, pues es que esto me lo entregó Dios y así lo voy a hacer. Y resulta que no era un mensaje de Dios, que era de otro ser, pues nos vamos a confundir, nos vamos a quedar atrapados y prácticamente es una cárcel espiritual en la cual nosotros nos metemos solitos por no tener la preparación suficiente. Porque seres que nos van a tratar de confundir hay muchísimos, a la vuelta de la esquina. Entonces, ser apóstol también tiene que ver con la preparación, ese fortalecimiento espiritual que nos va a permitir no llegar a ese punto, a liberarnos, al contrario, en lugar de llegar a ese punto, sino a liberarnos. Entonces, un apóstol de la doctrina, de alguna forma también es un libertador de estas situaciones, alguien que ya sobrepasó toda esa parte, ¿verdad? Que ya no cae en este tipo de confusiones, sino, como decía ahí en el concepto, es un, como aquí, un embajador, ¿verdad? Un embajador es alguien que
como representante entregando el verdadero camino, está entregando la verdadera enseñanza. Alguien que es un representante de lo que se está entregando como doctrina y lo está entregando fielmente. Ahí sí se está haciendo un apóstol. Pero también hay una parte en donde podemos ser todo lo contrario a un apóstol, ¿verdad? Creyéndonos que lo somos. Pero ahorita participo un poco de eso. Adelante, Crispín, por favor, hermano. Buenos días. Los nuevos discípulos, les decía el padre a través de las lecciones antes de 1950, mis nuevos discípulos entenderán lo que ninguno de mis discípulos del segundo tiempo comprendieron. Repito, mis nuevos discípulos entenderán lo que ninguno de mis discípulos del segundo tiempo comprendieron. El maestro les hablaba con palabras claras. En ese tiempo todavía no habían evolucionado espiritualmente para que comprendieran a nuestro maestro. Sin embargo, llegó el momento que ellos tenían que enseñar a sus hermanos de lo que aún todavía no conocían. Y pues ahí entró la revelación del Espíritu Santo, o sea, nuestro Padre, a través de los labios o de las palabras del discípulo. Y se preparaban para esa misión. ¿Y quién les daba todo eso? ¿O quién nos da todo eso? Pues nuestro Padre. Nuestro Padre es el único. Él es el Espíritu Santo. En el segundo tiempo, todo esto lo vieron con nuestro maestro. Pero unos interpretaron de una forma y otros de otra forma distinta a lo que les estaba enseñando el maestro. Pero cuando llegó el tiempo de la lucha exacta, predicaciones, llegó así como algo que les dictaba en la conciencia, así como la voz del Padre. Y todos estaban unidos en una sola idea por el poder de nuestro Padre. ¿Qué es lo que ellos le animaba o les tenía esa idea? Pues la misma sabiduría de nuestro Padre, el mismo amor. Cada discípulo caminó por distintas comarcas o a distintos países, no sé cómo le quieran llamar. Ahí está la historia. Pero sus espíritus y sus pensamientos, en esos ellos ya estaban unidos en esa misión que tenían que cumplir. Y los animaba el recuerdo del maestro a través de lo que les había enseñado. Pero ellos siempre se preocupaban así como para reunirse, como para intercambiar impresiones sobre sus luchas y también para alegrarse por los triunfos logrados en ese momento. Y entre ellos se animaban o se daban así ese ánimo y se daban así como un valor, pero con fe al Padre o a lo que les había enseñado el maestro. Aquí claramente el Padre o el maestro lo está, pero a veces yo me confundo y lo complico. ¿Por qué lo complico? No sé, porque a lo mejor me falta sabiduría, sí, ¿verdad? Inspiración, intuición y todo lo que ya sabemos. Pero ellos supieron sembrar la simiente que el maestro les confió. O sea, esos discípulos o esos apóstoles. Y todos sembraron una sola semilla que fue el amor, que les enseñó el maestro. Por eso de sus corazones brotaba ese amor. Como vemos, sus apóstoles
pues hay diferentes formas. Por ejemplo, no sé, como Tomás, que representa al positivista. El que, el que cree tan solo en lo que palpa y ve. Hasta no ver, no creer. Y el apóstol Pedro representa pues, el temeroso, ¿no? Entonces, antes de 1950 les decía, conviértanse en apóstoles del bien, les decía. Y que su faz espiritual se hará de tal manera y que todo se reflejará en sus obras. Así decía el maestro antes de 1950, a través de los portavoces. Pero sembrar los buenos ejemplos en el camino. No adulterar la enseñanza. No adulterar la enseñanza. Imitar a los apóstoles del segundo tiempo, que ellos nunca cayeron en ningún culto material para enseñar y explicar esta hermosa doctrina de nuestro Padre. Los apóstoles predicaron solo la verdad. Y cuando los hombres los juzgaron, no huyeron de la muerte. Sabemos de su historia, de cada uno de ellos. ¿Acaso temes dejar al padre? ¿Temes dejar a la esposa o a hijos? ¿O te preocupa lo que pertenece a la tierra, todo lo material? El que quiera ser discípulo tendrá que recordar a los apóstoles del segundo tiempo para después imitarlos. Cierra el micrófono porque pues ¿para qué los pongo tan tedioso y les quito tanto tiempo? Gracias. No, no te preocupes, Crispin. Muchas gracias. Bienvenida, hermana Lucy, hermana Margarita Jiménez. Muy buenos días. Estamos tratando el tema de los apóstoles, ¿verdad? Hermana Mercedes, por favor, adelante. Sí, buenos días, hermano. Yo quiero leer un pedacito aquí de un libro. Dice, si queréis ser mis apóstoles de verdad, sembrad de buenos ejemplos el camino. No adulteréis mis enseñanzas. Imitad en esto a mis apóstoles del segundo tiempo, que nunca cayeron en cultos materiales para enseñar y explicar mi doctrina. No se les puede atribuir a ellos la idolatría en que después cayó la humanidad. Sus manos jamás erigieron altares ni construyeron palacios para el culto espiritual, pero llevaron la enseñanza de Cristo a la humanidad. Llevaron la salud a los enfermos y la esperanza y el consuelo a los pobres y a los tristes. Y como su maestro, enseñaron el camino de salvación a los perdidos. Eso es lo que dice aquí, hermanitos, y creo yo que, como ya se ha venido diciendo en todos los talleres pasados, donde se habla también de la conciencia, y creo yo que al estar en lo que es la espiritualidad, sin hacernos representantes de ninguna religión, porque realmente yo no creo en ninguna religión, en esta enseñanza, de verdad que vamos aprendiendo muchas cosas. Y como en otros talleres se ha dicho, ser con el ejemplo de nuestras vidas, a veces como nos comportamos y como decimos palabras o a lo mejor ofendemos a otras personas. Ahí, hermanitos, perdemos credibilidad ante los demás cuando nos decimos que somos espiritualistas. Y a veces piensan, ¿verdad? ¿En verdad eres? Porque tus actos dicen lo contrario. Entonces creo que sí debemos ser apóstoles con el ejemplo de nuestras vidas.
y tratar de comprender a los demás, porque a veces juzgamos mucho. Yo he visto pues tantas cosas. A veces el internet ayuda, pero también a veces nos abre los ojos a otras cosas. Y yo a veces pienso, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo es posible que se esté dando toda esta maldad en la humanidad? Y a veces, hermanito, yo de verdad yo pienso, digo, Dios mío, ¿cómo te suplico? ¿Cómo te pido? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Si tú contemplas todo y ves todo lo que está pasando con la humanidad. Hay tanta degeneración humana, hermanos, que de verdad a mí me da tristeza y digo, Dios mío, ten misericordia de nosotros, porque hay tantas cosas tan terribles. Y pienso ahí, ¿cómo ayudamos ahí a nuestros hermanos? Ellos están ciegos, están sordos. Pero desafortunadamente todo esto se está dando. Entonces nosotros tenemos que, pues entre comillas, como apóstoles o como maestros o como enseñantes, pues enseñar con el ejemplo, ser esos apóstoles que nuestro maestro quería, aunque yo sé que es complicado y difícil porque pues estamos en el mundo, pero yo creo que no es imposible. Tratar de llevar nuestra vida de una buena forma, sin exhibicionismos y sin hacer alarde de lo que realmente apenas estamos aprendiendo. Porque muchos estudiosos sí, pero realmente no tienen la práctica de las emociones, no tienen la práctica del amor, no tienen la práctica de la caridad. Y eso es algo que se da así, naturalmente. No tenemos que buscarlo en libros. La caridad, el amor y todo eso para nuestro prójimo, a veces es limitarnos a respetar nada más lo que ellos piensan o lo que ellos sienten o lo que ellos tienen como educación. Sí es bien complicado a veces ser enseñante a otros porque otros no nos entienden. A veces nos llaman mojigatos, a veces nos dicen que somos aburridos, que ya nos volvimos amargados porque no salimos, porque a lo mejor porque no vamos a beber, no vamos a fiestas, no vamos a bailar, no vamos a ningunos lados donde hay mucha gente. Pero no es eso, es que ya estamos aprendiendo a que debemos respetar nuestro cuerpo, nuestro pensamiento, hasta nuestra forma de nutrirnos. Tenemos que nutrir más nuestro espíritu, porque teniendo nutrido nuestro espíritu, tenemos fortaleza y tenemos un poco de sabiduría. Entonces sí es muy complicado ser apóstol o ser enseñante o ser maestro. No cualquiera puede, hermanitos. Ese es mi comentario, hermanitos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana Mercedes. Les voy a compartir rápidamente algo para que va también en la misma línea de lo que nos decía nuestra hermana Mercedes. Porque bueno, ella como que hizo un resumen de todo y que prácticamente de lo más importante pues ya nos lo comentó, ¿verdad? Dice en este párrafo del tomo 10, ¿cuántos de los que creen ser los discípulos obedientes, sin darse cuenta, son rebeldes a mi voluntad? ¿Y cuántos creyendo ser apóstoles del espiritualismo, por sus obras son los primeros en negarlo? Por lo tanto, son enemigos de la doctrina que están predicando. Entonces, fíjense qué tan grave puede llegar a ser el ejemplo o el mal ejemplo que a veces nosotros damos. Cuando nosotros vamos en contra por nuestros actos, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces ya tenemos el conocimiento, pero en nuestros actos hacemos obras que van completamente en contra de lo que estamos predicando. Pues nos volvemos en los enemigos de la doctrina. Y hay que ser bien conscientes de que este tipo de situaciones pueden pasar.
Gloria, muy buenos días, qué bueno que nos visita, bienvenida. Estamos tratando el tema de los apóstoles, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un apóstol? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que realizar? Y ahorita estamos entonces con este ejemplo, pero en este caso haciendo un poco el resaltar el mal ejemplo. ¿Qué pasa cuando nosotros, en lugar de ir obedeciendo la ley, vamos desobedeciendo dicha ley y vamos en contra de la doctrina? Pues aquí nos dice, en lugar de ser apóstoles, somos los primeros en negar. Por lo tanto, somos enemigos de la doctrina. Esto es bien delicado, porque muchas veces, sin darnos cuenta, podemos llegar a caer en esto. Y esto no es como para acusar a nadie, porque pues al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros, en el instante en que nosotros tenemos un pequeño tropiezo o grande, pues nos volvemos en enemigos de la doctrina, ¿verdad? Porque es como decíamos hace 8 días, o hace 15, no estoy tan seguro. Si nosotros hablamos de la doctrina y después con nuestros ejemplos y con nuestros actos estamos entregando todo lo contrario, pues la gente va a pensar que esa doctrina pues es una burla, que esa doctrina no sirve. ¿Por qué? Porque como representantes que somos indignos en ese momento con esas personas que nos están observando, pues ellos se van a dar cuenta que lo que estamos predicando pues es contrario, pero no porque eso sea realmente así, la doctrina no es así, pero nuestros ejemplos, eso es lo que les indica a ellos. Entonces ahí ya nos convertimos, en lugar de ser apóstoles, como supuestamente creíamos que somos, pues ahora somos los enemigos de la doctrina. Esto es igual al símbolo de los lobos, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, pues es que son lobos espirituales, lobos de la doctrina, que están ahí nada más queriendo hacer confusión. Y tristemente he escuchado a veces incluso hermanos, hermanas, que hacen referencia hacia otros hermanos y como que dan a entender, no, pues es que ese es un lobo. Y yo me pregunto, digo, pero es que no se da cuenta que todos podemos llegar en su momento a ser lobos, todos podemos llegar a ser en su momento traidores, todos en su momento somos desobedientes de la doctrina, porque son los aspectos tan delicados que la realidad es de que la mayoría de nosotros podemos caer en todas estas situaciones, en estos pequeños tropiezos o grandes tropiezos. Pero tenemos que ser conscientes, porque una vez que seamos conscientes ya vamos a tratar de no pisotear, tratar de no destruir. Entonces, démonos cuenta pues de lo delicado que puede llegar a ser esto de ser apóstol, de lo delicado también que tiene que ser el ser mensajero, el simple y sencillamente ocupar la palabra, hablar de la obra, pues es algo sumamente delicado. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros con nuestros actos hacemos lo contrario de lo que nos indica la doctrina, nos volvemos en los enemigos, nos volvemos en ese lobo rapaz. Entonces, para no caer en esas situaciones, pues otra vez, el velar, el orar. Muchas veces estamos autoengañados, sintiéndonos que ya estamos libres de todas estas cosas, que ya hemos avanzado. Tantas y tantas veces que no hemos escuchado palabras que se dicen con respecto a otros hermanos, hacia las religiones, hacia ciertos grupos. Dicen, no, pues que fulanito está confundido, o que esto es acá, que allí hay idolatría, que esto. ¿Para qué menciono todo lo que se dice? Y dentro de nuestros propios grupos estamos repitiendo esas palabras. Entonces, ahí queda en evidencia que no somos apóstoles de la doctrina. Y que al contrario, si acaso lo que sí nos queda bien es que somos enemigos de la doctrina. Entonces tenemos que velar y orar para llegar a ser conscientes de todos esos graves errores que estamos cometiendo. Para que quedemos o que dejemos atrás ese autoengaño de creernos que ya estamos libres de todas esas cosas. Para que una vez que nos demos cuenta,
empiecemos a caminar con más cuidado. Como decía ahorita nuestra hermana Mercedes, ¿verdad? Que no estemos criticando a nuestros hermanos, que no juzguemos. Muchas veces ya tenemos mucho conocimiento y seguimos juzgando, y a veces hasta juzgamos más. O sea, en lugar de que se nos quite eso de nuestro ser, estudiamos, y en lugar de ser menos en crítica hacia nuestros hermanos, aumentamos la crítica hacia nosotros. Porque al estudiar tanto, pues observamos todas las cosas que no debiéramos de hacer, pero las observamos en nuestros hermanos, no las observamos en nosotros mismos. Y el trabajo está en nosotros, que si tenemos que observar lo malo y lo negativo, tenemos que buscarlo primero en nosotros. Cuando seamos lo suficientemente honestos y descubramos todo el montón de cosas que nos hace falta cambiar, y nos pongamos a trabajar en cambiar verdaderamente, todo el esfuerzo que nos cueste a nosotros limpiarnos de toda esa mugre que hemos acumulado por reencarnaciones, ese esfuerzo nos va a recordar no juzgar, porque quien ha sufrido todo ese dolor de limpiarse no es capaz de juzgar a su hermano, porque ya sufrió el limpiar su propio espíritu, el limpiar su propio ser, limpiar el alma. Todo ese trabajo que cuesta uno quitarse todas esas lacras nos hace incapaces de ir y juzgar a nuestros hermanos. Pero cuando todavía no nos hemos limpiado, cuando todavía tenemos esas lacras pegadas a nosotros mismos, pues es bien fácil señalar a los demás y señalar sus faltas y señalar sus errores. Y entonces, pues aquí nuestros párrafos nos dicen claramente, ¿verdad? El apóstol tiene que ser ejemplo. El apóstol tiene que escuchar a su conciencia. Tiene que ser el portador. Tiene que ser el embajador de cada uno de las virtudes que nuestro Padre nos está entregando a partir de su doctrina. Entonces, todas esas cualidades, todas esas virtudes, todo ese trabajo se tiene que ver reflejado en las obras. Y es así que podemos identificar a un verdadero apóstol. Hermano Alejandro, ¿qué crees? Que abrí tu archivo, pero son muchas, es mucho material y no identifico exactamente cuál sería la parte importante. Entonces, si gustas, más adelante lo compartimos ahora que tengas más tiempo, ya sea mañana o dentro de 8 días. Y ya lo tratamos con más calma. Sí, muy bien, no se preocupe, hermano. O si no, también así que nos platiques a grandes rasgos lo que recuerdes, ¿eh? Yo aquí se los comparto y tú me dices si lo muevo hacia arriba o hacia abajo. Ahí les dejé la liga, pues, para que lo lean. Entonces, no se preocupen ahí. Espero que les sirva mucho. Ok, muchas gracias. Participaciones, preguntas. Adelante, recuerden que este espacio, al final de cuentas, está hecho para participar y para practicar. Nuevamente, ¿practicar qué? Pues practicar la sensibilidad espiritual. Y sabemos, y otra vez insisto, no somos perfectos y todavía no tenemos el desarrollo a lo mejor, pero hay que practicarlo. Entre más lo practiquemos, más vamos a desarrollar o vamos a poder ir identificando qué es lo que nos falta, ¿verdad? Hermana Lucy, por favor, adelante. En esta alba bendita de gracia, hermanos míos, yo los saludo a todos mis hermanos por igual, y que la luz de nuestro Padre Eterno esté siempre con ustedes, o con vosotros, con todos nosotros. En alba bendita de gracia no me he podido, pues estar presente por este medio, por unas circunstancias de la vida que uno va viviendo, uno va pasando. Pero me da mucho gusto que me hayan recibido nuevamente y estar con ustedes en este grupo. Bendita sea su caridad. Estaba escuchando lo que estaban diciendo mis hermanos
y tú, hermano mío, para que nosotros logremos ser santos, necesitamos entregarnos enteramente a Dios desde el fondo de nuestro corazón para que podamos lograr. Y para lograrlo necesitamos estar en mucha oración. Y no hay como Dios, Criador Todopoderoso, que formó el cielo y la tierra, pedirle a Él desde el fondo de nuestro corazón que nos quite los malos pensamientos, las malas ideas. ¿Y por qué no decirlo? Hasta el contacto carnal, el deseo. Y cuando uno se lo pide a Dios de corazón, sí se logra y se puede. Solamente uno tiene que abrir su corazón de uno para que permita a uno entrar la sabiduría de Dios. Y es tan maravilloso que cuando uno aprende eso, uno aprende a perdonar. Aprende uno a disculpar a sus semejantes por mucho daño que nos hayan hecho. Sí se puede perdonar, hermano mío. Y les digo esto porque yo viví experiencias y aún sigo viviendo experiencias nada gratas. Pero no puedo decir que soy una santa porque no lo soy. Soy una persona como toda la gente, pecadora. Y sí, no niego, al inicio me daba mucho coraje. Y sí, maldecía a la gente el que me hacía daño. Pasó tiempo. Y después me puse a pensar que lo que estaba yo diciendo, maldeciendo, no estaba bien. Y le pedí perdón mucho a Dios, a nuestro Padre Eterno, a la Virgen Santísima. Y sí, llamo a los santos, si es la voluntad de nuestro Padre Eterno que me acompañe en hacer oración y que me quiten todo lo que siento. Pero cuando se hace desde el fondo de su corazón de uno, entonces sí logra uno todo eso, hermanos míos. He aprendido muchas cosas a través del tiempo, a través de mi vida. Y es muy doloroso. No tiene mucho que sentí, me acosté bien. Otro día desperté con un dolor de cintura, de la cadera hacia abajo. Yo estaba bien y de momento amanecí así. No podía ni mover mi cuerpo. Sentía que conforme pasaban los días, sentía que se me dormían mis piernas sin fuerza, mis brazos. Y le pedí mucho a nuestro Padre Eterno que me diera evidencias claras, si era su voluntad, para poder ver y contemplar cómo curar. Fui con otra persona, sí me ayudó, que también está en la espiritualidad. Hermanos míos, de verdad es triste que como facultades o como guiadores hay gente mala que se ensaña con uno. Pero no hay como pedirle a Dios desde el fondo de nuestro corazón y arrepentirnos de todo corazón para que logremos ser apóstoles. Necesitamos imitar a los santos, todos los santos. ¿Quién le puso ese nombre? Nosotros los humanos. Y alcanzaron la gloria de Dios. Y por eso hacen milagros, porque ellos le pidieron a nuestro Padre Eterno. Ellos también fueron instrumentos como nosotros, pero nosotros, que Dios nos ayude a todos, que Dios nos ilumine a todos, en todos los templos del mundo que hay,
Que Dios los ilumine a todas las facultades, a todos los componentes que hay en cada templo, o los que no están en templo, para amar a Dios. En cualquier lugar se puede hacer. Se los digo y se los comparto, porque yo lo he hecho. Y discúlpenme, este compartir que les hago, aunque no los conozco, le pido a nuestro Padre Eterno, gracias porque me permiten estar en su grupo. Y estoy aprendiendo más de cada uno de ustedes. Yo creo que nunca voy a terminar de aprender. Las enseñanzas de Dios es un misterio, es un enigma, por mucho que uno estudie. ¿Quién sabe si uno alcance a comprender la sabiduría de Dios? Porque nos gana todo lo material, menos lo espiritual. Pero está en uno mismo. Si uno de en verdad quiere estar con Dios y regresar al lugar que debemos de regresar, donde hay paz, donde hay armonía, donde hay amor. Para mí el verdadero amor de Dios es lo que acababan de decir, no guardar rencor, ni ambición, nada de todo lo malo. Solo pedirle a Dios y desearle a nuestros semejantes que Dios los ilumine y que reflexionen todo lo que están haciendo. Porque todos en su momento pasamos cosas nada gratas. Pero ese es el camino de Dios que nos trazó. De alguna manera, yo creo que Dios permite que nos toquen para que reflexionemos que somos humanos y que no somos superiores a Dios. Gracias, hermano. No, gracias a usted, hermana Lucy, por compartirnos, incluso por visitarnos. Siempre es bienvenida. Muchas gracias. Rolando, por favor, adelante, hermano. Bueno, yo sigo con el tema de que se comentó al principio de la parte de esperar a que lleguen, o sea, bueno, que los ponga el Padre en el camino, o nosotros ir a buscar. Y ahorita estaba reflexionando y los que pone el Padre en nuestro camino son los que ya están preparados para recibir la doctrina, pienso yo. Pero comentabas algo que es importante en el caso de desarrollar la sensibilidad espiritual, es algo, ¿cómo se llama? Que no se da, que si no lo tenemos, no se da innato, o sea, no es algo innato en uno, en el ser humano. Entonces hay que desarrollarla, ahí estoy de acuerdo. Y muchas veces cuando uno va, por ejemplo, a los asilos, a los hospitales, a lugares donde hay mucho sufrimiento, es es literalmente imposible compartir la enseñanza por el dolor o la mente extraviada que tienen los hermanos. Entonces ahí hay veces que hay que escucharlos, hay veces que acompañarlos, no sé, pero y es ahí donde se adquiere, pienso yo, esa sensibilidad que le hace falta a uno, ¿verdad? Entonces esa es la aportación que quería hacer nada más. Sí, muchas gracias. Y es que, por un lado, está el nosotros tratar de entregar el mensaje, tratar de enseñar la doctrina. Y por otro lado está el ejemplo, o están las obras, o está la caridad como tal. Entonces, cuando nosotros entregamos caridad, no necesariamente vamos a enseñar algo de la teoría de la doctrina,
Cuando nosotros entregamos caridad, lo que entregamos es un acto de amor, actos de fe, actos de paz, de sanación, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con querer enseñarle a nuestros hermanos un tema en específico, ¿verdad? O adoctrinarlos, porque muchas veces uno dice, bueno, es que yo voy a ir a entregar caridad y lo que está en nuestra mente es que queremos ir a adoctrinar. Y no, o sea, la caridad es caridad, nada más es entregar amor, entregar paz, entregar sanación. El adoctrinamiento viene mucho después. Para nosotros querer adoctrinar o pretender adoctrinar a nuestros hermanos, pues debe de haber todavía una preparación mucho mayor a la sensibilidad. O sea, el primer paso primero es ser lo suficientemente sensibles. Por eso decía ahí el párrafo del apóstol, que para ser apóstol primero tenemos que tener esa capacidad de escuchar a la conciencia. Y todavía más decía que teníamos que entregar el ejemplo. Entonces, si no entregamos el ejemplo, pues mucho menos entregar ese adoctrinamiento, ¿verdad? El estar hablando de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de Dios sin tener el sustento, sin tener los ejemplos, sin ir acorde a lo que estamos hablando, pues en lugar de ayudar, de alguna forma estorbamos. En lugar de aportar, destruimos. Eh, Vamos a estar completamente en contra de la doctrina, porque la doctrina claramente nos dice, lo que yo quiero son actos, pensamientos, palabras y obras. Pero si nada más nos enfocamos en las palabras, pues estamos perdidos prácticamente. La caridad puede ser de cualquier tipo, de cualquier tipo, y no tiene que estar relacionada al adoctrinamiento. Entonces, ahora sí que es aparte. Es otro tema. Entonces, pues tener bien ese enfoque, ¿verdad? De cuando vamos a entregar caridad, es eso, exclusivamente caridad. De lo que necesita ese espíritu. A lo mejor ese espíritu necesita un consejo, o necesita que le den una moneda, o necesita que lo ayuden en un problema que tiene en casa. Y no le importa el adoctrinamiento, no le importa saber de la teoría. Lo que le interesa es que le ayuden. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener la sensibilidad para ayudar también, ¿verdad? Bueno, nuestra hermana Lucy ya participó. Adelante, Crispín, por favor. Sí, hay tanto que hablar del apóstol. El Padre quiere hacer de cada hombre un apóstol, de cada apóstol un maestro, porque el Padre nos ama con amor infinito. Y Él dice que antes de que uno se pierda, de uno de nosotros que uno se pierda, preferiría el Padre sentir sobre su espíritu todo el dolor que existe y que ha existido entre la humanidad. ¿Quieres formar parte del apostolado? ¿Quieres ser contado entre los discípulos? Y la respuesta está simple. Entonces, preservar en el estudio para que la preparación vaya en aumento. Así pronto se lleve la palabra a nuestros hermanos y semejantes o a toda la humanidad. Y aquí lo que decían que cómo sanar a las personas, pues el que sana es el Padre. Y por inspiración y por intuición van saliendo de nuestros labios lo que tiene uno que transmitir a nuestro semejante, y el que tenga oídos que escuche. Simple y sencillo, ¿no? ¿Por qué lo complico yo? Yo a veces no entiendo, porque no, mi cabeza no me da para más, por eso a lo mejor será. El Padre reunió nuevos apóstoles, que sabemos que no son 12, sino que son 144,000.
Así lo dejó marcado antes de 1950. Y cada uno de ellos manifiestan, ya están reencarnados algunos, ¿no? Pero pues solamente el Padre sabe quiénes son. Y todos ellos hablaron. ¿Por ahí un micro abierto? Soy un micro. Pero bueno, Alejandro. ya me saqué de onda. Bueno, bueno, repito, si no se va a perder la secuencia. Es que no, se sigue oyendo la voz. El Padre reunió los nuevos apóstoles, que no son 12, sino son 144,000, y cada uno de ellos manifiestan ya la doctrina. Todos ellos hablaran y están hablando de la nueva, que el Maestro les enseñó y que sabemos que está en Espíritu Santo. Y estamos en la era de la espiritualidad. Después de 1950 lo anunció. Harán lo que hicieron los apóstoles del segundo tiempo, les dice. Y que ellos se reunirán. Después de 1950 me llama la atención cuando dice, ellos se reunirán para orar. De esa manera, recibir la luz divina. Y así guiar cada paso. Sentir la presencia del Padre y comprender toda la voluntad de Él. Sabemos que el templo del Padre, pues, y el altar es nuestro corazón. Entonces el Padre ahí está formando la simiente, el santuario de nuestro corazón. El Padre escogerá. El Padre escogerá. El Padre escogerá a los fuertes, a los fieles en la virtud, a los comprensivos, a los curativos, porque por sus ejemplos serán dignos de imitarlos, dice. O sea, nosotros al ver todos esos ejemplos, entonces los imitaremos. Sencillito, ¿no? ¿Por qué lo complico? No sé. Mi cabeza no me da para más, pero bueno. ¿Cómo podrás desempeñar tan elevado y delicado cargo? ¿Cómo? Sencillo, dice nuestro Padre. Teniendo amor y celo por esta doctrina. Y tener buena voluntad. Si no hay voluntad, pues entonces no podrás hacer o no podremos ser apóstoles del Padre, porque por eso inicié cuando dice que el Padre quiere hacer de cada hombre. Cedo el micrófono porque me vuelvo tedioso al analizar todo lo que el Padre siempre nos ha dicho. Gracias. Muchas gracias, Crispín. Y agradecerles a todos los que han participado. Bienvenido, hermano Julio César, perdón. Ya estamos terminando prácticamente, ¿verdad? Pero invitarlo también, si gusta, iniciamos a las 7 de la mañana, terminamos a las 9. Tenemos ahí un grupo de WhatsApp por si gusta recibir las notificaciones. Ahí constantemente vamos publicando las grabaciones también de lo que vamos participando. Y pues también una invitación a todos, ¿verdad? Estamos de 7 de la mañana a 9 los sábados, de 7 a 10 los domingos. Y preguntarles si tienen alguna pregunta, una sugerencia también para temas para dentro de 8 días, sábado. Nuestro hermano Jorge Pacheco nos hacía la propuesta de tocar el tema de la conciencia, de cómo distinguir la conciencia de lo que no es la conciencia. Puede ser un tema también. Estamos abiertos a sugerencias, ¿verdad? Adelante, Crispín y... Bueno, primero Crispín, adelante. Pues no tenía no va a ser bueno, pero bueno. Pues eso está muy bien de la conciencia, porque pues ahí entra lo del alma, ¿no? Pero pues sabemos que el espíritu formó el alma para tener voluntad y a través de la mente y de todos los conocimientos. Pero pues tema delicado, ¿no? Pero bueno, ahí no me dejo porque aparece el alma nuevamente. Ok. Hermana Lucy, adelante, por favor. Yo nada más, no sé, pediría si es que se pudiera tratar
la fe, porque me he encontrado con algunos hermanos, hermanas, y hasta se molestan porque dicen, ay, donde quiera que voy, ya nada más me dicen, si tienes fe, porque pura fe, por eso saben su trabajo y es lo que saben hacer. Entonces, para no traer en debate, pues les digo que otro día platicamos de la fe y así, aunque se les explique, a veces no podemos entender lo de la fe. Y no sé si se pudiera tratar de eso, hermano. Sí, también es un tema muy bueno, ¿no? Más sugerencias, también votaciones, ¿qué les parece? Entre distinguir las diferentes fuentes que pueden confundir la conciencia o la fe. ¿Alguien más? Conciencia, por ahí nuestra hermana Pedro. Hermana Mercedes, Sí, hermanito, yo pienso que también la conciencia y la fe son bien importantes. Gracias. Sí, adelante, adelante. Sí, yo creo Hermano. que se pueden tocar ambos temas, perdón por interrumpir, hermanos. Pues sí, ¿verdad? Podría ser, los dos temas están bastante bien. ¿Quería volver a participar, hermana Lucy? No, hermanito, gracias. Ok. Pues yo veo que todos los parecen varios puntos y siempre nos estamos saliendo del tema, pero todo válido. ¿Qué podría decirles? Muy bien. Bueno, pues ya más o menos tenemos medio armado el tema para dentro de 8 días. Agradecerles nuevamente, muchas gracias por su participación. A los que casi no han participado, pues invitarlos a que participen, ¿verdad? Y con un comentario, no tiene que ser forzosamente algo muy elaborado, incluso hasta un saludo para todos los que casi no participen. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Que tengan bonito fin de semana, que se la pase muy bonito en familia. Bendiciones para todos y Dios mediante mañana nos estamos comunicando. Un saludo a todos mis hermanos y una disculpa por los problemas técnicos que tuve. Bendiciones.